Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña. Hoy, 15 de agosto, la iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de María, la Asunción de la bienaventurada Virgen María a los cielos. Me gustaría abordar este tema contigo partiendo de los tres afluentes de la revelación divina según la Iglesia Católica, que son la tradición, la Biblia y el magisterio. Estas tres fuentes de las cuales la Iglesia Católica bebe, se nutre de la revelación divina. Partiendo del dogma de la Asunción de la Virgen Santísima a los cielos, una catequesis básica y primera que podemos dar es que todos los dogmas marianos apuntan a la divinidad de Jesucristo. Todos los dogmas marianos apuntan a Jesucristo. Tanto la Inmaculada Concepción de María, como la virginidad perpetua de María, como la maternidad divina de María y la Asunción de María a los cielos apuntan a elevar, a enaltecer a la divinidad de Jesucristo, no a enaltecer ni a elevar a María, sino apuntan a Jesucristo. Una catequesis básica también es que los dogmas católicos son verdades de fe, irrevocable, innegable, indudable. No se puede dudar un dogma de fe definido por la Iglesia. Si lo dudas, si no crees un dogma de la fe católica, pues estás automáticamente excomulgado de la fe católica, de la Iglesia Católica. Entonces, un dogma de fe se cree y punto, se asume y punto. Aclarado esto, podemos, partiendo de la tradición, de la Biblia y del magisterio, hablar sobre la Asunción de María. La tradición, el magisterio y la Biblia. Vamos a abordar la tradición, el magisterio y por último la Biblia. Y luego vamos a leer la Constitución Apostólica donde se proclama el dogma de la Asunción de María. Este dogma fue proclamado solemnemente por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Esto no quiere decir que hasta esta fecha la Iglesia haya dudado de que María fue asunta a los cielos. Siempre surgen preguntas, cuestionamientos o herejías en contra de un dogma de la Iglesia. Es en contra de una creencia, de una enseñanza de la Iglesia, oficial de la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia proclama un dogma para aclarar lo que la Iglesia cree en relación a eso que se ha puesto en duda o a eso que se ha comentado. Dice la tradición que al no tener ningún pecado y al no estar sujeta a la corrupción del sepulcro, María fue elevada al cielo en cuerpo y alma al terminar su paso por este mundo. Lo que a nosotros nos sucederá al fin del mundo, a María le sucedió al terminar su vida terrenal. Su cuerpo se transformó en cuerpo glorioso y se fue con Jesús, su Hijo amado. Esto es lo que afirma la Iglesia. Si murió o no murió antes de ser transformada es opinión de los teólogos y no doctrina oficial de la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia Católica? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 965 y 966 dice lo siguiente: después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, reunida con los apóstoles y algunas mujeres. María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. También en su Asunción. Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos.
Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la Asunción de María? ¿Está en la Biblia? O si no está en la Biblia, no creemos. ¿Cómo la Iglesia fundamenta? ¿Cómo podemos hacer un análisis bíblico para hablar de la Asunción de la Virgen Santísima? Vamos a tomar como referencia al evangelista Juan, aquel que estuvo con María apoyándola, fortaleciéndola, acompañándola en el momento más doloroso que le tocó a la Virgen María. Hablamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando María quiso estar muy cerca de Jesús, ¿quién estuvo sosteniéndola? Hablamos de aquel que llegó a estar hasta los pies de la cruz, aquel que la acompañó en su dolor, aquel que la ayudó cuando ella decía: quiero acercarme, quiero estar más cerca de Él. Él la acompañó, la defendió, la fortaleció. Este es el discípulo amado Juan. Vamos a hablar mucho de algunos textos que nos escribe Juan en su evangelio. Pero partiendo del Antiguo Testamento y haciendo un recorrido bíblico, podemos decir que ya en el Génesis, y esta es una palabra clave que vamos a utilizar mucho en esta catequesis, tomamos como referencia la palabra mujer. Vemos en Génesis capítulo 3 versículo 15 que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Hace referencia a la serpiente, al maligno. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La lucha del bien y del mal. El bien representado por la mujer, con M mayúscula. La mujer que va a luchar con la serpiente. Pondré enemistad. Siempre va a haber lucha entre la serpiente, entre el mal y el bien, representado por la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece Juan que ya en los primeros capítulos, cuando vemos el relato de Juan de las bodas de Caná, cómo pone Juan en labios de Jesús el referirse a su madre. Mujer, ¿y a ti y a mí qué nos importa? ¿A nosotros qué nos va? Mujer. Muchos dicen Jesús despreció a su madre. No, Jesús está siguiendo la línea del relato bíblico, haciendo referencia a que María es la mujer. En el Génesis, la mujer, por desobediencia, hace caer al hombre por incredulidad, por no creer en lo que Dios había dispuesto, en lo que Dios había mandado. Ahora, en las bodas de Caná, Jesús dice: mujer, ¿cómo termina la perícopa de las bodas de Caná? Y sus discípulos creyeron en Él, gracias a la intervención de la mujer. Por eso María es madre de los creyentes en el Nuevo Testamento, madre de los discípulos. Entonces María dice a Jesús, nombra a María la mujer. Siguiendo con Juan, llegamos en el momento más cumbre de la vida de Jesús. Jesús en la cruz. Dice Juan en su Evangelio capítulo 19 versículo 26: Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si nos vamos al original griego, vamos a resaltar la palabra madre en este momento. Si nos vamos al original griego en el que se escribió el Evangelio, dice: Jesús, al ver a la madre. El griego lo traducido del griego es la madre. Y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, dice la traducción de la Biblia. Pero el original es: dijo a la matriarca. Dijo a la matriarca. Dijo, al ver al discípulo amado, dijo a la matriarca. Matriarca significa madre de todos. Madre de todos. De todos los demás cristianos, los que van a creer en Cristo. Si volvemos al Catecismo de la Iglesia Católica numeral 966, al final dice: la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos, hijos de la matriarca. Continuamos con el texto bíblico escrito por Juan, tomado siempre por Juan. Vemos en el Apocalipsis capítulo 12,
Y vemos en el versículo 1, dice: apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de 12 estrellas. Aparece nuevamente la palabra mujer. ¿Dónde ve Juan eso? Ya en el cielo, en el santuario de Dios en el cielo, como dice en el versículo 19 del capítulo 11. Apareció nuevamente una mujer en el Apocalipsis. ¿Qué características tiene esta mujer? Dice en el capítulo 5 en el versículo 5 del capítulo 12, dice: la mujer dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. Una mujer dio a un hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? Es Jesús, que ha de regir. ¿Quién es el rey de reyes? Con vara de hierro es Jesús. Su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios. Está allá, hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. ¿Dónde es el desierto? El lugar del encuentro con Dios. Luego en el capítulo 14 sigue diciendo, en el versículo 14 del capítulo 12 del Apocalipsis, dice: pero le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto. ¿Dónde está su hijo? En el desierto. ¿Dónde está Jesús en su trono? ¿Qué hicieron con María? Le dieron las 2 alas. ¿Para qué? Para elevarse. Le dieron las alas para que ella pueda elevarse. María fue asunta, fue llevada, le dieron las alas. Ella no tenía las alas, le dieron las alas. Dice la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950, dice: por eso, después de una y otra vez, hemos elevado a Dios nuestras preces, suplicantes e invocando la luz del Espíritu de verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para alimento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, 1 de noviembre de 1950. Proclamación solemne por el Papa Pío XII de la Asunción de la Virgen Santísima a los cielos. Esto es lo que la Iglesia Católica cree. Este es un dogma de fe católico. María fue asunta. Jesús ascendió, subió por sus propios méritos. María fue asunta, como dice Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos 14, le dieron las 2 alas del águila grande, el águila que más alto vuela. Le dieron, ella no tenía, le dieron a la mujer como se le llamó a Eva antes de caer en el pecado. Fue llamada mujer. Después de caer al pecado ya le dieron nombre. Por eso Jesús nunca puso nombre a su madre, nunca le llamó mamá. Porque Eva fue llamada en la Biblia mujer antes de caer, de conocer el pecado, antes de caer en el pecado, estando en la amistad de Dios, estando en la gracia de Dios. Eva fue llamada, Eva fue mujer, estando en gracia de Dios y antes de caer en el pecado. Por eso decimos que María es la mujer inmaculada, María que no conoció el pecado y fue asunta por Dios a los cielos. Le dieron las 2 alas y creemos que ella está en los cielos, fue llevada por su Hijo Jesucristo. Esto es lo que la Iglesia Católica cree. Es un dogma de fe católico.